Cosas que he aprendido a lo largo de mis años. Bienvenidos a un nuevo episodio de Soltando Historias. Este espacio surge de la necesidad de comunicar, de querer expresar ideas, contar anécdotas de vida, entender por qué pasan algunas cosas y quizás encontrar en estas charlas una respuesta a situaciones de vida. La idea es desahogarnos y debatir más a fondo con conocidos, amistades, familiares y expertos en algunos temas de vida. Hablar sobre cosas que nos gusta y que no nos gusta tanto. Con este podcast los invito a que recuerden tantos momentos de su propia historia, a que se conozcan más a fondo, resolvamos dudas charlando y podamos enriquecernos con más información. Así que bienvenidos a Soltando Historias. Hola a todos, ¿cómo están? Bendiciones. Soy Luz Mariela, la Rolita en Miami, y hoy tenemos un nuevo episodio. Recuerden que este podcast está en varias plataformas como Apple Podcasts, Spotify, Spreaker, Anchor, iHeartRadio Podcast, Amazon Music, Deezer, Podchaser. Apóyenme escuchando mis episodios, pongan me gusta o estrellitas y sobre todo, si les gusta, compártanlo. Muchísimas gracias. Aquí estoy de nuevo con un episodio para ustedes. Y hoy estoy celebrando que llegué al episodio número 80. Aplausos para este podcast que ya tiene 80 episodios, donde he podido soltarles un poquito de tantas cosas. Muchas gracias a todos los que me han apoyado, los que me escuchan y comparten los episodios. Realmente el aplauso es para ustedes por su apoyo con mi hobby de vida. Hoy que estoy grabando este episodio es domingo 20 de julio, es el día de la independencia de Colombia, mi país. Que Dios bendiga mi país. Feliz día de independencia. Y siempre lo llevo en mi mente, en mi corazón, en mi esencia. Amo mi país y espero en algún momento que tenga la oportunidad de volver para terminar lo que me quede de vida en mis raíces, en mi pueblo, en mi ciudad, con mi gente. Así que bueno, es un día bonito en ese sentido por la independencia. Y siguiendo con el tema, les cuento que hace unas semanas estuve hablando con mi psicóloga. Fue una terapia muy enriquecedora donde se hablaron muchos temas y me dejó una tarea que me tomó muchos días poder hacerla. Y es algo que no solo toma tiempo para pensarlo, sino para darte cuenta de que sí realmente has aprendido y sí son cosas que están fijas o quizás son cosas pasajeras. Y fue tanto el esfuerzo que causó esta tarea que la quiero compartir con ustedes. Quiero soltársela para que quizás se animen y la hagan también. Créanme que parece algo fácil cuando te la dicen, pero no lo es. Y la tarea fue: escribe cosas que has aprendido durante tus años, durante todos tus años, en todo sentido. Divídelo en 2 listas. Una lista de cosas que antes pensabas y al ir aprendiendo durante los años las cambiaste. Y una lista de cosas que haces o piensas que ves que te funcionan a ti, pero que quizás a otras personas cercanas no les funciona o no están de acuerdo. ¿Qué les parece estas listas? Es complicado. Bueno, para mí fue complicado tener que ponerme a pensar en las cosas que durante los años he cambiado y las cosas que veo
que yo las hago y sí me sirven y me parecen bien, pero que quizás a mi mamá, mi hija, mi hermano, mis amistades no les gusta o no están de acuerdo o no les funciona. Así que bueno, hice la tarea, tengo la tarea lista y es que uno siempre está en constante aprendizaje durante su vida, aunque a veces aprendamos la lección que nos da la vida o no, igual los cambios son seguidos y las formas en que vamos cambiando nuestra visión de las cosas. Entonces me puse en la tarea de hacer estas listas y no las hice en orden de importancia porque creo que no es cuestión de cuál es la número 1, la 2, la 3, sino el poder identificar las cosas que siento que he aprendido y que he cambiado, las cosas en las que creo que me hacen pensar de cierta forma o tomar ciertas decisiones. Así que voy a compartirles las listas y me gustaría que ustedes trataran, porque obviamente lo que yo tengo en mis listas, quizás en algunas cosas podemos pensar igual, pero todos tenemos nuestras formas de pensar, nuestras creencias y aprendizajes. La vida nos da lecciones de diferentes formas según nuestro estilo de vida y de ahí es que nos formamos y decidimos ser de cierta forma. Entonces, uno va aprendiendo siempre, es un proceso de muchos años y por eso me tomé tanto tiempo como pensando en qué cosas antes pensaba diferente y que me he dado cuenta de que ahora confío y creo más en otras. Algo que me ayudó mucho a poder hacer este proceso es hacer las listas en una hoja, como se hacía antiguamente, de que usábamos cuaderno y lápiz, y así podemos pensar la respuesta y saber en cuál lista va. La verdad es que, como les comenté, duré muchos días pensando para poder hacer las listas, y aunque al final salieron muchas cosas, y es algo que me gusta porque quiere decir que sí he aprendido mucho durante la vida. Así que solo compartiré algunas para que no sea tan largo el episodio. Empecemos por la lista de cosas que antes pensaba, en las que creía, que aprendí, pero que ahora las cambié totalmente. Y aunque dije que no iba por importancia, creo que en mi caso personal sí hay un aprendizaje que es el principal, el número 1 en mi vida. Entonces ese sí lo voy a compartir de primeritas. La número 1 de todas es cuando aprendí años atrás a priorizarme. Porque desde muy joven, cuando tuve a mi bebé, mi hija, me enseñaron que primero tenía que ser mi hija, segundo mi hija, tercero mi hija, y resulta que yo nunca me ponía en ningún lugar. El enfoque tenía que ser mi bebé. Y no solo me lo dijeron en esa época, sino que siempre lo escuché en mi juventud y lo vi a mi alrededor. Era una creencia familiar y del entorno donde crecí. Hasta que me di cuenta que yo tenía que estar bien primero para darle un mejor bienestar a ella. En algún momento yo me minimicé, perdí el valor y no, entre comillas, existía. Y cuando me di cuenta mi hija estaba igual. Como yo no estaba poniendo atención a mí misma porque el enfoque era ella, realmente ella no estaba recibiendo nada de mí, aunque supuestamente yo pensé que estaba dando todo de mí. Y de ahí aprendí a que primero, segundo y tercero debo ser yo. Yo necesito estar bien y debo ponerme de primeras, valorarme y pensar en mí y en mis necesidades para así poder aportar a la persona más importante de mi vida, que es mi hija. Ha sido un proceso un poco difícil porque no crecí con esa enseñanza y no todo el mundo todavía en estas épocas está de acuerdo, pero con el paso de los tiempos, en los años, he podido ver que sí valió la pena, porque ahora en el presente es algo que nos ha ayudado mucho en la comunicación y relación con mi hija. Veo en ella una adulta que se pone de primeras,
se valora y entiende que debe preocuparse y enfocarse en sí misma antes que en cualquier otra persona. Y eso lo ve en mí y a ella le gusta ver ese ejemplo de su mamá. Otra cosa que puse en la lista y que antes pensaba desde muy niña y que nos enseñaron es aquel dicho que escuché muchas veces con el que crecí, donde se decía, calladitas nos vemos más bonitas, y que era mejor no decir nada para evitar conflictos, era mejor no mostrar sentimientos para evitar comentarios. La forma de pedir perdón ante una situación era quedarse callado y no tocar más el tema, para que no se agrandara la situación, para no molestar a los demás. Pero yo aprendí con los años, con las lecciones y con los golpes de la vida, de que sí hay que hablar, de que sí hay que preguntar, de que sí hay que decir lo que se siente, de que sí hay que solucionar un problema o un pensamiento o una situación hablándolo con los demás, aunque a esas personas no les guste. El punto está en que pongamos un filtro para que haya respeto en la conversación, pero sí hay que comunicarse. Para mí ahora el dicho cambió y ahora es comunicándonos nos vemos más bonitos, porque calladitos sufrimos. Me gusta más ahora. Una más de esta lista es que años atrás también crecimos sin usar tantas palabras positivas en nuestro día a día. Antes no escuchábamos palabras de aliento y mucho menos alguien que nos dijera que debemos creer en nosotros mismos. Y con el pasar de los años he aprendido a que darse apoyo a sí mismo, a que echarse flores a sí mismo, creer en sí mismo ayuda mucho para tomar las decisiones mejor, para la forma en la que vemos y enfrentamos las situaciones difíciles y hasta para la forma en la que nos vemos en el espejo. Puedo decir hoy que he cambiado totalmente la forma en la que me hablo, la forma en la que me veo, la forma en la que creo en mí, sin esperar que otros me digan algo o me empujen a hacer algo. Y eso es una gran ayuda en mi vida presente, el haber aprendido a yo misma darme poder y creer en mí. Y por último, hay algo que siempre hacía en mi pasado y era que trataba de ayudar a todo mundo y decía que sí a todo lo que más pudiera, porque decir que no era como rechazar a la persona o no querer ayudarla o sentía que yo estaba actuando mal. Y aprendí de que decir no es una forma de cuidarme también. Todavía sigo trabajando en esta porque no es tan fácil, pero hay que aprender a decir que no, principalmente para no dejarse a uno mismo de lado, porque muchas veces queremos estar ahí en todas para los demás y lo que estamos haciendo es decirnos no a sí mismos. Yo he dejado de hacer cosas para mí o de comprar cosas para mí o de dedicarme tiempo a mí para poder ayudar a otros. Y no debe ser así. Y si cuando dices que no se enojan o hay un rechazo, entonces hay que revisar ese familiar o esa amistad o esa situación, porque sí tenemos derecho a decir que no. A veces uno realmente no está disponible, a veces es simplemente que no tenemos ganas, a veces no alcanza el dinero. Así que definitivamente hay que aprender a decir que no, y aunque sé que no es tan fácil, pero decir no está bien. Esas fueron algunas cositas de la primer lista de cosas que he cambiado totalmente. La otra lista son cosas que he aprendido, que me han funcionado a mí, me gustan y me parece que estoy haciendo lo correcto, pero quizás a otras personas no les parezca o no piensen igual y es totalmente respetable, no tengo ningún problema con eso.
Empezaré con que aprendí a elegir, pero normalmente lo que elegimos son cosas o lugares o momentos, pero yo también aprendí a elegir a las personas que me rodean. También ha sido un proceso difícil porque las personas no son cosas que simplemente se dejan a un lado, obviamente no. Entonces hay que tener respeto y tacto al hacer esto. Pero sí definitivamente funciona mucho en la vida poder tener alrededor tuyo personas que se parezcan a ti, personas que piensen igual o muy parecido, personas que conecten contigo y que respeten las diferencias que tengamos. Entonces, sobre todo en estas épocas, hay que saber elegir a las personas, a las amistades e inclusive a los familiares que queremos cerca. Obviamente uno conoce muchas personas y tiene amistad o momentos de compartir con otras personas y está bien. Pero yo creo en las energías y en que sí hay que parecerse a los demás para poder tener esa conexión de amistad. Nuestros gustos no tienen que ser iguales, pero sí debemos tener gustos parecidos para que pueda fluir una relación. Esto de que el agua y el aceite o el blanco y el negro se atraen porque son opuestos, no, ya no lo creo. O mejor dicho, ya comprobé que no funciona. Y no lo creo porque he conocido y he tenido personas cercanas, amistades y quizás relaciones totalmente opuestas a mí. ¿Y saben qué? Ya no están en mi vida. Ninguna de ellas, ni amistades, ni alguien con quien salí en el pasado, no están. Porque si no nos gusta nada, en nada lo mismo, ¿qué podríamos compartir? Y normalmente cuando no se comparten las mismas cosas, cuando no se tienen gustos parecidos, cuando al menos algo de lo que hacemos no nos gusta entre sí, ¿cómo conectamos? ¿Qué hacemos entonces? Es tensionante y uno tiende a criticar o a ver a otras personas que no se parecen a ti diferentes. Por ejemplo, si vas a ir a sentarte en un barcito, a tomarte una cerveza, a ver un concierto de rock en español, con una persona súper salsera que no le gusta cantar sino bailar y que le gusta el trago fino, créeme que no la van a pasar bien. Así que yo decidí elegir a las personas. Claro, por si acaso no estoy diciendo de que no hablo con la gente. A lo que me refiero es que las personas que entran a mi casa, las personas a las que les cuento mis cosas personales, las personas a las que visito y tengo una relación más cercana y afectiva y saben de mi vida más a fondo, son personas que se parecen a mí, son personas compatibles, que me entienden y respetan nuestras diferencias. Y las que no conozco mucho, las saludo, comparto con ellos, respeto sus formas de pensar, sus familias, su vida, pero no las veo muy seguido o no les cuento de más. ¿Y saben qué? Eso está bien. Sí deberíamos elegir por nuestro bienestar. Y sé que es algo que quizás otras personas cercanas a mí no opinan igual, pero está bien. O sea, siempre, por lo menos de mi parte, siempre va a estar ese respeto de lo que piensen los demás. Porque yo también quiero que tengan respeto por lo que yo pienso. Bueno, también algo que he aprendido, que antes pensaba que tenía que hacer de una forma y he cambiado mucho la forma de verlo, y es que nos enseñaron y estamos acostumbrados a que cuando no nos gusta algo, lo soltamos. Por ejemplo, estamos en una relación y hay cosas que no nos gustan o vemos que no está funcionando, entonces terminamos. Si tenemos un problema con un familiar, le dejamos de hablar. Si no nos gusta algo, pues ya no hablamos más, nos vamos y nos alejamos. Pero yo aprendí que vale más sostener, cuidar, intentar hablar, comunicarse, reparar. En mi caso personal me siento más plena si trato al máximo de luchar por algo que simplemente soltarlo.
como si fuera una cosa y ya. En estas épocas se ve mucho eso y no. Si nos ponemos a pensar en la razón por la que nuestros viejitos, nuestros abuelitos duraron tantos años, fue por eso. Porque lucharon, porque no se soltaban, porque se apoyaban, porque se perdonaban. Entonces, obviamente todo tiene sus límites, pero si puedes cuidar, hablar, reparar, hay que tratar de hacerlo. Otra cosa más en la lista es que desde niños nos han enseñado que las cosas tienen un inicio, una forma, que se deben seguir ciertas reglas. Por ejemplo, que primero se debe estudiar, después trabajar, después comprar la casa y ya cuando tengas todo ahí, si te casas, si tienes hijos y que así se conseguiría ser feliz cuando se logra todo en ese orden. Y la verdad es que no, así no es la vida, así no es como funciona. El porcentaje de gente que ha seguido todo así es mínimo y los pocos que lo han hecho ni siquiera son felices así. Y es que la felicidad es independiente y privada, porque todos vivimos de diferente forma, todos elegimos diferente y quizás lo que para ti es ser feliz, para mí puede que no lo sea. Y es que honestamente lo que simboliza la felicidad o qué nos hace felices es diferente en cada ser. Quizás para alguien comprar casa, tener dinero, viajar a ciertos lugares y cosas así lo hacen feliz. Pero por ejemplo a mí no. Quizás para mí la felicidad no sea comprar una casa. En este punto sería bueno reflexionar y preguntarse ¿qué nos hace feliz? ¿O qué es la felicidad en sí? Este es un buen tema para hablar en otro episodio. Así que bueno, no me voy a desviar del tema. Es un ejemplo. Pero hay gente que no tiene hijos y llevan años juntos y así se sienten bien, son felices. Y hay otras que no tienen una carrera universitaria y aún así son felices en el trabajo que tienen. Así que aprendí que no hay una regla de lo primero y lo segundo y lo tercero que se debe hacer en la vida, porque si fuera por eso ya mi vida es un fracaso entonces. Porque yo todavía no había ido a la universidad, todavía no había salido de mi casa cuando ya tenía una niña. Tenía 17 años cuando ya tenía un bebé en mis brazos. Entonces no seguí las pautas como deberían ser. Sin embargo, siento que tengo una vida feliz y he podido, en la forma y en las decisiones que he tomado, tener una vida bien. Por lo menos yo estoy bien y mi hija está bien. Entonces sí hemos logrado esa felicidad. Y definitivamente voy a hacer un episodio sobre eso, porque es un muy buen tema, ahorita que lo pienso. Así que la felicidad la determinamos nosotros individualmente. Entonces se pensaba mucho eso, que tocaba como seguir pautas y no. Cada quien va a su ritmo, como pueda, según le alcance, según le guste, según a dónde se vaya. Cuando era niña no pensaba que mi futuro iba a ser irme de mi país y vivir en otro lugar. Nunca sabemos las cosas, ¿no? Hay que mejor ir por el camino que uno elija, entendiendo que cada persona es diferente y decide. Y bueno, la última que les comparto es que aprendí, esta es bien importante, porque son muchas las personas que necesitarían hacer esto. Es que aprendí a pedir disculpas o perdón. Aprendí que pedir una disculpa o pedir perdón sí vale la pena y nos hace más humanos, inclusive más valiosos. Todavía conozco tanta gente que le cuesta tanto pedir disculpas o aún peor, pedir perdón. Llegar a ese punto donde uno pide una disculpa por una situación. Es un proceso difícil y esto pasa. Pero es que cuando pequeños, si hacíamos algo malo y pedíamos perdón, estábamos reconociendo que sí lo hicimos mal y venga el castigo. También pedir disculpas puede sentirse como que uno pierde.
o nos da ese sentimiento de pena, o por el contrario, de ira, porque tocó pedir perdón. Hasta podemos sentir que perdemos el autoestima porque creemos que al pedir perdón estamos bajándonos el valor. Pero les aseguro que aprender a manejar este sentimiento y emoción de pedir disculpas o perdón es algo único. Fortalece tu autoestima, tiene un impacto positivo en la salud mental y emocional, porque cuando lo logras se siente muy bien y aprendes a manejar mejor las situaciones y a enfrentarlas sin miedo. Y quizás le dejes el aprendizaje a la otra persona de que está bien pedir disculpas. Así que para mí sí vale la pena pedir disculpas, pedir perdón cuando toque. Y sé que muchos no piensan como yo, pero igual lo respeto. A mí me gusta así y me funciona así. Les pido una disculpa porque presioné el botón equivocado y les puse una musiquita, creo que de diciembre. Yo sé que ya queremos llegar a diciembre, pero no. Y no edito mis episodios. Sé que muchas personas los editan y hacen muchas cosas, pero esto es un hobby, no gano con esto. La idea es poderme conectar con las otras personas, con amistades y familiares que me apoyen, que me quieran escuchar y compartan mis episodios, pero no edito precisamente para mostrar que lo estoy haciendo en vivo, que soy solo yo con mi celular haciendo esto. Así que discúlpenme por la musiquita. Y aprovechando eso, los invito una vez más a que tomen su tiempito y hagan las listas. Sirve mucho para hacer una autoevaluación de las cosas en las que creen o las que piensan y que a veces uno mismo ni se da cuenta. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado este episodio. Si es así, por favor apóyenme y compártanlo. Póngale estrellitas en Apple Podcast o un comentario en Spotify. Entren a mi página de Soltando Historias Podcast en Instagram y pónganle me gusta a mis publicaciones. Cualquier forma en la que me puedan apoyar se los recomiendo, por favor. Esto es solo con la intención de que llegue a más personas. Y los dejo. Recuerden que siempre hay muchas cosas que soltar, así que seguiremos soltando historias. Un abrazo con el corazón. Bye bye.